Mm, Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos. Bienvenidos el día de hoy a nuestro webinar de Estudia en Australia. Mi nombre es Antonio Madrid Carvajal y soy representante del capítulo Guanajuato de FUNED. Entiendo la mayoría de los que estamos acá vienen del programa Líderes en Desarrollo de FUNED. Para si hay gente que no pertenece al programa, más tarde les estaré explicando de qué se trata. Eh, por lo pronto, me gustaría darle la bienvenida a mis compañeras, Laura Díaz de Study Australia. Hola, Laura. Hola Antonio, muchísimas gracias por organizar este webinar. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Este es el segundo webinar que hacemos con Laura de Study Australia y la Embajada de Australia que nos acompañan para compartirnos y hablarnos un poquito más de Australia como destino de estudio que a lo mejor muchas veces las personas tenemos fuera del radar. Y sería bueno conocer las ventajas y virtudes de estudiar en un país como es Australia. Entonces, muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. Y también el día de hoy nos acompaña Laura Gómez de Juventudes, que se lanzó esta invitación principalmente a los líderes en desarrollo y comunidad del estado de Guanajuato. Para quienes no sean de Guanajuato, les comparto que aquí tenemos el Instituto de la Juventud, se llama Juventudes GTO, que ofrece diversos beneficios para los estudiantes de nuestro estado. Y Laura Gómez precisamente está aquí para hablarnos un poquito más acerca de estos beneficios que se pueden obtener y que pueden conjuntar con lo que ofrece FUNED Maestrías y que hablaremos también ya más adelante. Bienvenida, Laura. Hola, muchas gracias y bienvenidas a todos y todas. Gracias por el espacio y espero que sea de mucho interés de todas y todos toda la información que les vamos a compartir, para que al final la sesión de preguntas y respuestas pues tenga mucha actividad. Entonces, estoy muy emocionada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las Lauras. Entonces, para comenzar, me gustaría que cederte el uso de la voz, Laura, de Study Australia, para que nos puedas compartir un poquito más. Abrimos contigo, luego nos vamos con Juventudes Guanajuato y cerramos aquí con FUNED. Adelante. Buenísimo, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto. Súper, les voy a compartir mi pantalla. Es una presentación un poquito breve, tiene dos videos muy cortos, pero justo como dice Antonio, pues el objetivo es que ustedes puedan considerar a Australia dentro de sus opciones. Sé que generalmente Australia no es la primera opción que tenemos en mente, normalmente tenemos en mente mucho más otros destinos, pero como decía Antonio, pues yo estoy aquí en la embajada en Ciudad de México y entonces parte del objetivo de mi puesto es precisamente que las personas quieran ir a estudiar a Australia, que sepamos más acerca de qué es lo que Australia tiene para ofrecer y pues poder hacerlo de la mano de FUNED y la convocatoria de talentos de exportación, si es que las personas que nos están viendo son del estado de Guanajuato, porque pues tienen financiamiento complementario. Entonces esto es algo que es buenísimo y que nos ayuda un montón y que no todos los estados lo tienen. Bueno, lo primero que les quiero platicar es acerca de cuatro características bien importantes de por qué Australia. Lo primero que les diría es la calidad. En Australia nada más tenemos 42 universidades. Sin embargo, estas 42 universidades están muy bien rankeadas en más de 19 disciplinas del conocimiento. Entonces, esto tiene que ver porque precisamente lo que ustedes vayan a estudiar en Australia, que puede ser desde algo relacionado con agricultura, negocios, STEM, IT, etcétera. Realmente ustedes van a ver que en Australia son pioneros en esa área y que precisamente todo tiene una aplicación práctica. Entonces, lo primero pues es fijarse siempre en la calidad educativa, ¿no? Porque pues el objetivo primario es ir a otro país a hacer nuestra maestría. Otra característica que distingue mucho la experiencia australiana tiene que ver con que los estudiantes internacionales podemos estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, esto es buenísimo porque esto también les permite adquirir una experiencia laboral internacional.
En cuanto al ambiente, y aquí voy a empezar con una serie de datos curiosos. No sé si ustedes sabían que el país más con el índice de felicidad más alto en Asia y Oceanía es precisamente Australia. Y esto tiene que ver porque Australia es uno de los países con un desarrollo humano más alto de todo el mundo. Entonces van a encontrar una infraestructura impresionante, ya sea que ustedes quieren ir a ciudades grandes como Sydney o Melbourne, o también tenemos ciudades más pequeñas donde también hay muchísimas opciones y que justamente pues la infraestructura sigue siendo fantástica. De hecho, Australia es el cuarto país a nivel mundial en atracción de talento. Ustedes van a ver que hay estudiantes de absolutamente casi cualquier país en el mundo que precisamente van a Australia a estudiar. Al mismo tiempo, pues es un país donde hay un ambiente seguro y pues tenemos una menor desigualdad que en otros países, además de mencionar que, por ejemplo, el sistema de salud público es bastante robusto y completo. Entonces, eso sé que es una de las preguntas que luego tienen los estudiantes, ¿no? De, ¿qué va a pasar y si tengo alguna emergencia médica, etcétera? En realidad, ustedes salir necesitan un seguro de salud y ese seguro cubre ciertas casas. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tuvieran que forzarse a justamente ser hospitalizados, existen alternativas y ciertos de esos gastos los cubren precisamente el seguro de salud. Y bueno, en cuanto a experiencia estudiantil, van a ver que tanto el gobierno federal como el gobierno de las ciudades y las universidades dan un acompañamiento muy puntual a los estudiantes. De hecho, en las ciudades es común tener unos hubs estudiantiles donde los gobiernos dan asesoría gratuita sobre temas muy diversos, desde cómo mejorar el CV para continuar con un trabajo, búsqueda de alojamiento, tema de socialización, etcétera. Entonces, es por eso que también Australia siempre sale muy bien evaluada en cuanto a la experiencia estudiantil. Ahora vamos a pasar a ver un video muy cortito de una de nuestras estudiantes que precisamente pues es miembro de nuestro capítulo de egresados en la embajada. Me fui a Australia en marzo 2013. Me hizo mejor ingeniera, me hizo mejor persona. Entonces me dio unas bases muy sólidas, complementó lo que yo ya traía aquí de México, de la casa y de la UNAM y de mi vida aquí, lo hizo más fuerte. Fantástico. Bueno, aquí les presento un poquito acerca de cuáles son las ciudades principales para vivir en Australia. Australia es un país bien grande, es la isla continental más grande del mundo y al igual que México está dividido en estados y territorios. Entonces tenemos 6 estados y 2 territorios. Aquí justamente les puse las imágenes de la capital de cada uno de esos estados y yo como siempre le digo a todo el mundo, realmente Australia es un país bien diverso y entonces hay para todos los gustos. Desde si quieres estar en una ciudad que sea más chiquita, como podría ser por ejemplo Hobart en la isla de Tasmania, una ciudad por ejemplo que tenga mucha experiencia en ciertas áreas, por ejemplo Perth, toda la parte occidental de Australia tiene un tema con la industria minera, energética, las ingenierías, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando es de esas áreas, por ejemplo, las mejores universidades en el mundo están en Perth. Sydney es nuestra capital financiera. Adelaide, por ejemplo, es una ciudad más pequeñita, pero es una ciudad más mediterránea, ¿no? Donde, por ejemplo, si tenemos aquí gente de agricultura, enología, esa es como una de las regiones que más se especializa en el país de esto. Y evidentemente, pues, si van a estudiar a ciudades más grandes, el costo de vida va a ser mayor y en ciudades más pequeñas el costo de vida es menor. Entonces, incluso tiene que ver con el clima, ¿no? Hay gente que me dice, a mí, la verdad, me encanta el clima que es bien tropical, estar siempre cerquita de la playa. Entonces, por ejemplo, Brisbane es una opción, todo el estado de Queensland. Por ejemplo, en Canberra en el invierno hace bastante frío, que es nuestra capital. Entonces, realmente hay muchísimas opciones de donde ustedes pueden elegir. Aquí les comparto la distribución de las universidades. En toda Australia nada más tenemos 42 universidades y la gran mayoría de ellas son públicas.
Aquí es importante hacer una distinción que a diferencia de nosotros, que en realidad en nuestras universidades públicas el pago que hacemos, digamos que es un poco como simbólico, en el caso de Australia, en todas las universidades vamos a pagar y realmente no hay diferencia entre una universidad pública y una universidad privada. Y sobre todo nosotros que somos estudiantes internacionales, siempre vamos a pagar. Sin embargo, hay universidades de muy diversos perfiles. Tenemos un grupo que es el grupo de las 8, que son nuestras 8 universidades más antiguas, que son también las universidades que generalmente están mejor rankeadas, por ejemplo, en el top 20, top 50. También tenemos otras universidades que son más nuevecitas, que son universidades tecnológicas que en un principio justamente comenzaron con un enfoque tecnológico, donde pueden encontrar una mayor diversidad de carreras de este estilo. Y también tenemos las universidades regionales, que es las que les comentaba, que son en ubicaciones que son en ciudades más chiquitas, que tienen otros beneficios, como que son campuses más pequeños, la vida es mucho más tranquila, hay una integración diferente a cómo es la experiencia de Australia de vivir en una ciudad pues bien grande y cosmopolita. En cuanto al tema de la investigación, este es un tema que nos enorgullece muchísimo en Australia, porque como les decía, estamos muy bien rankeados a lo largo de muchos campos profesionales. No solo se trata de decir que en medicina Australia es pionera. Entonces, aquí les dejo, por ejemplo, algunos ejemplos de innovaciones que se han dado lugar en Australia. Por ejemplo, el primer prototipo de Wi-Fi se hizo en la Universidad de Macquarie, que está en Sydney. El implante del oído biónico, precisamente para las personas que padecen sordera, también es un invento australiano. Nuestros billetes de polímero, por ejemplo, los que son como de plastiquito, el polímero también es un material australiano. La vacuna contra el cáncer cervicuterino, que es una invención que nos enorgullece muchísimo. Entonces, esto es para mostrarles que en Australia tenemos todo un ecosistema que está muy enfocado a la práctica, cualquier área que ustedes quieran estudiar. Aquí sé que siempre hay un tema con los rankings de las universidades y que pues son bien importantes. Sé que por ahí también, por ejemplo, en el caso de FUNED, ellos tienen convenio con únicamente, son las 200 mejores, ¿verdad, Antonio? Así es. Y adelanto nada más que con Australia tenemos convenio con 12 universidades. Exacto. Entonces, imagínense, nosotros tenemos 42 universidades y de esas 12, que no son las únicas, tenemos 12 en el top 200. Entonces, los rankings siempre son una buena referencia de calidad. Aquí les dejo dos que usamos mucho, que es el de QS y también usamos el de Times Higher Education, porque Australia, al ser un país más jovencito que otros países, tenemos muchas universidades que son excelentes, que tienen 50, 30 años de haber sido fundadas, ¿no? Entonces, y como les digo, pues aquí ven que es a través de muchísimas áreas del conocimiento. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los procesos, porque sé que siempre pensamos que es bastante abrumador todo este tema. Lo primero que yo les invitaría es que visiten el sitio web oficial del Gobierno de Australia para los estudiantes internacionales, que es el sitio studyaustralia.gov.au. En el sitio tenemos un buscador de cursos. Pueden hacer la búsqueda tan general o tan específica como ustedes quieran. Es decir, si yo quiero irme a estudiar una maestría en mercadotecnia y yo ya sé que quiero vivir en la ciudad de Sydney, yo puedo poner mercadotecnia y que solo me aparezcan las opciones en la ciudad de Sydney. Entonces es muy bueno porque les pone como un resumen de la maestría, los costos, cuáles son las fechas, que eso lo voy a platicar un poquito más en la diapositiva siguiente. Ahora, ustedes pueden aplicar a las maestrías directamente con las universidades o mediante agencias educativas. Las agencias educativas lo que hacen es guiarlos a ustedes mediante todo el proceso y es un proceso que es totalmente gratuito. Si escuchan un poco sonido de lluvia es porque se está cayendo el cielo aquí en Ciudad de México. Espero que no se escuche mucho. Y como les decía, una vez que ustedes aplican, generalmente en un par de semanas o un mes, es que ustedes van a recibir noticias de la universidad. Siempre les recomiendo que este proceso lo hagan con más o menos 9 meses de anticipación, porque pues sabemos que toma tiempo los procesos y necesitan, por ejemplo,
presentar un examen de inglés para poder enviar la certificación, etcétera. Entonces, una vez que reciben su carta de oferta, es bien importante que la acepten y que realicen el pago. Generalmente piden el depósito que equivale al costo del primer semestre. Esto es bien importante porque con el pago ustedes van a recibir un documento que le llamamos la confirmación de matrícula o el COE. Este documento es el que nos va a permitir justamente hacer la aplicación al visado de estudiante. Aquí es bien importante mencionarles que el visado de estudiantes es un proceso 100% electrónico. A lo único que van ustedes es a la toma de los biométricos, que pues es la foto, las huellas, etcétera, pero ni siquiera les estampamos el pasaporte. Subiste un PDF y siempre lo vamos a realizar de 2 a 3 meses antes que comiencen su maestría. Ahora, en cuanto a fechas de aplicación, como Australia está en el hemisferio sur, los semestres van de manera distinta porque nuestras estaciones pues están volteadas, ¿no? Cuando aquí tenemos verano, allá tienen invierno. Tenemos el semestre 1 que empieza en febrero o marzo y tenemos el semestre 2 que empieza en julio y en agosto. Hay algunas maestrías que empiezan en cualquiera de los 2 semestres y hay algunas maestrías que comienzan en quizás solamente febrero o marzo. Entonces, esto también es importante a considerar. Aquí igual les comparto cuáles son los semestres y siempre pues van a tener vacaciones de Navidad, van a tener sus vacaciones de verano. Como les decía, realmente hay admisiones casi durante todo el año y la mayoría de las maestrías en Australia duran 1 año y medio o 2 años y también tenemos algunas maestrías que tienen 1 año de duración. Ahora, este es un poco como el listado de requisitos generales que tenemos. Naturalmente, pues para ir a estudiar a Australia necesitan contar con el certificado de idioma, que puede ser un IELTS, un TOEFL o un PTE. En cuanto a los documentos de la Universidad de aquí de México, necesitamos el título y el CARDEX, que es el listado de materias con las calificaciones. Estos 2 documentos siempre tienen que ir traducidos y generalmente también les van a pedir cartas de recomendación. Su pasaporte es bien necesario y el CV. Y dependiendo de lo que quieran estudiar, puede que haya requisitos adicionales. Por ejemplo, hay casos del MBA donde les piden, por ejemplo, que comprueben cierta experiencia laboral por, digamos, 2 o 3 años, pero esto pues ya va a depender ya de lo que ustedes quieran estudiar. Justamente aquí les puse el listado de las universidades que tienen convenio con FUNED. De hecho, si visitan ese link, ahí pueden justamente ver el listado y ver justamente cuáles son los descuentos, porque los descuentos varían. Pero pues hemos trabajado muy duramente entre la Embajada y FUNED justamente para fomentar que cada vez haya más opciones para que ustedes no solo estén limitados con un par de opciones para que puedan ir a Australia. En cuanto a la visa de estudiantes, les cuento que esta visa siempre la van a tener que solicitar porque somos personas extranjeras que vamos por más de 3 meses y uno de los beneficios es que ustedes pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo. En tiempo de clases podemos trabajar hasta 48 horas a la quincena, que es un poquito más de medio tiempo, y en tiempo de vacaciones a tiempo completo. Entonces, este es un complemento excelente para sus estudios, para que puedan hacer prácticas, incluso que puedan tener empleos un poquito más casuales como en cafeterías, restaurantes, porque en Australia, al tener uno de los salarios mínimos más altos del mundo, esto también les permite a ustedes, pues, financiar ciertos gastos de manutención, continuar practicando su inglés y además en Australia ustedes van a ver que en las maestrías realmente el balance entre vida personal y el estudio es muy bueno, entonces les da tiempo para estudiar, les da tiempo para socializar, también les da tiempo para trabajar. Y de hecho, la gran mayoría de los estudiantes internacionales trabajan, ya sea que, por ejemplo, trabajen solo en las vacaciones o que trabajen, por ejemplo, sea algún evento deportivo o cultural. Por ejemplo, en Melbourne está el premio de la Fórmula 1. Hay algunos trabajos que solo son específicos para esos eventos, entonces se puede hacer. Ahora les platicaré un poquitito acerca de los costos de vida y de manutención. Toda esta información la encuentran en nuestro sitio web de Study Australia. Más o menos el costo anual de una maestría en Australia puede ir de los 15,000
a los $30,000 americanos. Pero la verdad es que varía mucho dependiendo de la universidad donde ustedes quieran estudiar. Para el tema de las becas, todas las universidades ofrecen algún tipo de apoyo o beca académica. Siempre son en cuanto a excelencia académica. Entonces, aquí es bien importante que ustedes acaben con un muy buen promedio de la universidad y que también puedan checar con los chicos de FUNED y de Juventudes para ver cuáles descuentos sí son complementarios, ¿no? Porque ahí tenemos por ahí que a veces tienen que decidir de, por ejemplo, si a la universidad que apliqué tiene descuento con FUNED y no con Juventudes, pues entonces elijo el descuento de FUNED, ¿no? O sea, es importante ahí como que hagamos un cierto cálculo para ver qué es lo que más nos conviene. En cuanto a manutención, igual, esto va a variar mucho dependiendo de donde ustedes vivan y de su estilo de vida. Sin embargo, un aproximado que tenemos estimado que necesitan los estudiantes internacionales al año son como $19,600 americanos. Esto incluye el alojamiento, la comida y el transporte. De hecho, a continuación les comparto ciertos gastos de manutención en cuanto al alojamiento y otros costos. Entonces, va a depender si ustedes quieren vivir en un departamento compartido con roomies, si quieren vivir en el campus o también existe la opción de homestay, que es cuando familias australianas ofrecen los cuartos, por ejemplo, de alguno de sus hijos que ya se fue a la universidad. Entonces, esa también es una opción y de alguno de los gastos. Naturalmente, por ejemplo, si viven mucho más cerca del campus, pues los gastos en el transporte serán menores, ¿no? Entonces les digo, depende de muchas cosas, pero esto es para que lo puedan considerar. Como les decía, pues este es nuestro sitio oficial. Tenemos un montón de recursos que hemos desarrollado para ustedes. Siempre aquí es bien importante y los invito a revisar la información de fuentes oficiales, porque sé que en internet y últimamente en, por ejemplo, TikTok, hay como muchos testimonios, pero pues siempre es importante que sean bastante juiciosos con la información y que no se dejen llevar simplemente porque encontraron un video de una influencer en TikTok por ahí. Igual, otro recurso bien padre que tenemos es esta calculadora de costos que les puede ayudar muy bien a definir, por ejemplo, cuál sería el presupuesto semanal que necesitarían de acuerdo a su estilo de vida, por ejemplo, de si van a pagar un gimnasio en Australia, de cuántas veces les gusta ir de compras a comprar ropa, etcétera. Entonces, este es buenísimo. Y ya para cerrar, les voy a poner otro testimonio de un exalumno, luego mis redes sociales y después les cedo la palabra a Toño otra vez. Irte un poco a la aventura, conocer gente nueva, vivir experiencias nuevas, que al final es lo que te queda. Tomen esa decisión de vivir una experiencia única. Yo siento que viajó un Rubicel pues, con una maleta relativamente de 23 kilos y regresé un Rubicel más ligero, más fortalecido, con muchas cosas que emprender y entonces sí creo que hay un Rubicel de antes y un Rubicel después. Perfecto, pues igual si gustan escanear este código QR, los va a llevar a nuestro sitio oficial. También síganos en Instagram, tenemos nuestras redes de Study Australia, las generales y las que son para Latinoamérica, y también las redes de la embajada. Siempre les estamos compartiendo convocatorias, eventos, actualizaciones, entonces síganos para que estén al día con toda la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lau, por la información. Muy completa y creo que nos da un panorama muy general de todo lo que necesitamos saber respecto de estudiar y vivir en Australia y los beneficios, ¿no? Que como bien decías, a lo mejor no siempre consideramos a Australia como primera opción porque no conocemos realmente cuáles son sus logros, avances y aportaciones en temas médicos, científicos, etcétera. Pero qué bueno que el día de hoy nos los puedes compartir y que los chicos puedan tener mayores oportunidades. Vamos a continuar ahorita con Laura Gómez de Juventudes para que nos comparta ahora desde el estado de Guanajuato, para quienes sean de este estado, pues qué beneficios pueden obtener, con qué cuenta Juventudes que puede apoyar. Y después seguiré yo y les recuerdo, vamos a terminar con ronda de preguntas y respuestas. Igual si quieren ir dejando sus preguntas en el chat y yo las voy a recuperar al final. Muchísimas gracias.
Sí, ya la Sí. vemos. Perfectísimo. Bueno, hola a todos, me presento otra vez. Soy Laura Gómez, yo trabajo en Juventudes GTO dentro de la Dirección de Vinculación Nacional e Internacional. Ya llevo trabajando aquí 2 años y medio, bueno, casi 2 años y medio, y este es uno de los programas que es muy atractivo para los jóvenes que buscan estudiar su maestría, doctorado en el extranjero, y queremos ofrecerles esta oportunidad para las personas que sean de Guanajuato, ya sea por nacimiento o que hayan residido por lo menos 2 años al momento de que estén aplicando, que bueno, es talentos de exportación. Ay, Dios mío, se fue muy rápido. Bueno, ¿qué es talentos de exportación? Talentos de exportación es un financiamiento educativo, ¿ok? Es específicamente para realizar estudios de licenciatura, pero más que nada maestría y doctorado en el extranjero. Y puede ser de manera presencial, semipresencial o en línea. Obviamente, el tope del apoyo al que pueden acceder va a depender de la modalidad en la que vayan a estudiar, ¿no? Pero aquí lo más importante, y por eso está en verde, es que las personas que aplican esta convocatoria tienen una trayectoria sobresaliente en cualquier ámbito. Puede ser cultural, deportivo, social y o académico. Entonces, este apoyo para el nivel de maestría y doctorado en el extranjero, pues puede ser de hasta 350,000 pesos mexicanos anuales si es de manera presencial. Estos costos son anuales y el programa te permite renovar hasta por un segundo año, ¿ok? Entonces, estaríamos hablando de hasta 700,000 pesos mexicanos como apoyo total por un programa de 2 años. Hay de repente doctorados que pueden ser de 3 o 4 años porque tienen también programas complementarios o otro tipo de modelos educativos. En ese caso, solo se podría cubrir durante 2 años. No hay manera de volver a renovar. Si ya fuiste beneficiario una vez de esta convocatoria, por ejemplo, para tu maestría en un lugar para un curso específico, no puedes volver a aplicar para esa misma maestría en esa misma universidad. ¿Ok? Y obviamente no podrías aplicar hasta que no hayas terminado de pagar el financiamiento que se te otorgó. Sin embargo, este programa es muy atractivo no solo por el monto que se te puede otorgar, sino que existe un modelo para permitir que este financiamiento se convierta en una beca prácticamente. Y es muy fácil, muy, muy fácil. Ustedes que, bueno, seguramente la gran mayoría ya están inscritos en el programa de líderes en desarrollo, pues son personas que tienen un perfil muy activo y que no van a tener ningún problema en terminar su maestría en el extranjero. Y solo por terminar, al presentar tu título, ya tienes el 50% condonado. Es decir, 300, si fueron 700,000, 350,000 se perdonan solo por demostrar que ya tienen su título y ya terminaron su maestría o su doctorado. Y el otro 50% se puede condonar si las personas deciden regresar a Guanajuato e implementar un proyecto de alto impacto social. Obviamente hay muchas ocasiones en las que al irse a universidades que son top 200 van a tener oportunidades laborales muy buenas. Si deciden quedarse en Australia y van a tener un gran sueldo, pues no tendrían ningún problema con pagar el 50% restante. Pero si por algo deciden regresar e implementar un proyecto, van a pasar por un comité de evaluación, que son quienes van a determinar cuál es el porcentaje de condonación que se les puede dar del 10 hasta el 50 para entonces completar el 100%. Y el proceso de aplicación es realmente muy fácil. Cabe recalcar que antes de iniciar aquí el proceso, ustedes ya tienen que haber sido aceptados en la universidad receptora. Ya deben de contar con una carta de aceptación. Ahorita que les hable de los documentos, verán que ya es un requisito contar con esa carta, ya sea de oferta de lugar o de aceptación incondicional. Pero una vez que cumplan con todos los documentos, tienen que llenar su solicitud en la convocatoria de juventudes. Ahorita les paso la página para que puedan revisarla y tienen que estar muy al pendiente de su correo electrónico. Al momento de hacer su registro, tienen que poner de preferencia un correo electrónico personal al que tengan acceso constante, porque si llega a haber algún problema con sus documentos o algún error, alguna incidencia,
a través de ese medio se les va a notificar que necesitan cambiar los documentos, porque en caso de no dar atención a estas notificaciones, pues el perfil no va a ser procesado y no van a poder tener este beneficio. Una vez que el expediente quede completamente revisado y esté bien al 100%, se les va a programar una entrevista en la cual van a tener que presentarse ante el comité de evaluación y revisando que cumplan con el perfil, con su trayectoria social, y se les pregunta un poquito de qué es lo que piensan hacer con su carrera, con la maestría, cómo esto va a ayudar a los proyectos que ya tuvieron, etcétera. Después de esta evaluación, ya el comité va a calificarlos y seleccionar a los ganadores y finalmente se emiten los resultados. Y pues los documentos que necesitan, primero el formato de solicitud Contigo Sí, ese lo van a encontrar en la misma plataforma una vez que ingresen con su usuario, es un descargable y lo llenan. Identificación oficial vigente del solicitante y necesitan 2 avales. Como pueden ver en el número 11, uno de sus avales tiene que tener un bien inmueble a su nombre. Eso es importante tenerlo en consideración. De igual manera, se necesita un comprobante de domicilio del estado de Guanajuato. Y si no está su nombre porque rentan o cualquier cosa, pues no hay ningún problema, solo que pues sea comprobable que sí es donde ustedes residen. También se necesita un comprobante de ingresos mensuales, tanto del solicitante como de los avales. Su carta de postulación, expedida por una institución profesional, que es básicamente es una recomendación, por así decirlo, de alguien de una institución o un profesional que pueda avalar que tienen el perfil que ustedes están presentando en esta convocatoria. Y con esto se añade la evidencia de su trayectoria, ya sea social, académica, deportiva, cultural. Tienen que demostrar todo lo que han hecho, los proyectos en los que se han involucrado. Puede ser con fotos, puede ser con certificados, artículos de revista, de internet, publicaciones, etcétera. Todo eso cuenta, todo eso cuenta. Tienen que hacer una carta de exposición de motivos, también su comprobante de calificaciones. Se necesita tener un mínimo de 8.5, si no mal recuerdo, en su último nivel cursado para poder también cumplir con el perfil. La carta de aceptación de la Universidad de Destino, que es carta de aceptación incondicional. Esto es súper importante porque en ocasiones hay universidades que piden un cierto nivel de inglés, a veces no lo alcanzamos y te ofrecen hacer un English Pathway o algo parecido para prepararte y que logres conseguir ese nivel. Pero si te emiten una carta de aceptación condicional en la que dicen sí, finaliza de manera satisfactoria, no, eso no es lo que aceptamos, porque si ustedes son acreedores de este beneficio y por algo no terminaron el curso de inglés y no empezaron el programa cuando lo tendrían que haber empezado y ustedes ya firmaron el contrato del financiamiento, van a tener que pagar íntegro los 350,000 sin posibilidad de condonación porque no habrán podido iniciar el programa y no se puede aplazar. Entonces, por eso es que se solicita que sea una carta de aceptación incondicional. También va a haber un formato ahí en la misma plataforma en la que ustedes tienen que llenar los costos o presupuesto de manutención, que incluye los costos de matrícula, de vivienda, de alimentos, transporte, etcétera. Eso pues lo pueden consultar con la universidad cuando estén llevando a cabo su proceso y también creo que con lo que nos compartió Lau, ya tienen una muy buena idea de cuánto es lo que podrían estar necesitando. Y como bien les mencioné hace rato, uno de los avales deberá de acreditar con un bien inmueble que esté a su nombre. Aquí se trabó. Pero bueno, eso es básicamente los grandes rasgos del programa. Aquí están los contactos de mis 2 compañeras que llevan la operatividad del programa, que son Ana Solano y Evelyn Ceballos. Igual pueden mandarles un correíto o marcarles a la oficina si tienen alguna duda específica. La convocatoria abre solo durante junio, generalmente una vez al año, y tienen aproximadamente un mes para poder enviar sus documentos. Y el proceso general, desde que se abre la convocatoria hasta que se dan resultados, tarda entre 2 meses y 2 meses y medio.
Entonces, en caso de que ustedes estén interesados en aplicar a esta convocatoria, les recomendamos que en cuanto antes puedan empezar su proceso de aplicación con la universidad para que en junio del año que viene ustedes tengan ya todos los papeles necesarios para aplicar a esta convocatoria. Y sirve que así también tienen tiempo para realizar los trámites de estado que comentaba Lau, y cualquier otro arreglo, pues, que implica, ¿no? Irse al extranjero. Creo que eso sería todo de mi parte y en un momento pues pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ti, Lau, por compartirnos la información. Muy importante y también importante reconocer cómo el estado, nuestro querido estado de Guanajuato, hace una gran inversión en temas de educación y promoción para la juventud, ¿no? Y que puedan seguirse formando y profesionalizando en universidades tan importantes como son estas de las que vamos o estamos hablando el día de hoy en países como este, como es Australia. Entonces, gracias por compartirnos la información y más adelante pues ya veremos qué preguntas hay. Voy a terminar yo nada más rápidamente para explicarles que ¿qué es FUNED para quienes no vengan de la convocatoria que hicimos a los líderes en desarrollo, sino para quienes vienen por convocatoria ya sea de la Embajada de Australia o de Juventudes, para que puedan conocer un poquito más quiénes somos y qué hacemos? Les voy a compartir ahorita mi pantalla. Voy a ser muy breve, nada más para que conozcan muy rápidamente de qué se trata. Me fui al final, ahí estamos. Muy bien. Pues FUNED es la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, que somos una organización sin fines de lucro que brindamos apoyos educativos y financieros reembolsables para cursar maestrías de excelencia en el extranjero. Es decir, que las personas que son beneficiadas con FUNED, con el apoyo de FUNED, cuando pagan nuevamente este financiamiento, ustedes son quienes están becando a otro mexicano para que pueda conseguir su sueño de formarse y profesionalizarse en el extranjero. Al día de hoy tenemos más de 6,000 becarios totales y hemos dispersado más de 177 millones de dólares en recursos. Tenemos dos programas principales, que es Líderes en Desarrollo y FUNED Maestrías. Líderes en Desarrollo son muchos de los chicos que nos acompañan el día de hoy. Este es un curso que es completamente gratuito y es un programa de acompañamiento para la aplicación a una maestría de excelencia en cualquiera de las 200 mejores universidades del mundo. Este está financiado por Banco Santander en acompañamiento con FUNED. Es a distancia, todo se hace de manera digital y es un proceso que consta de 5 pasos, que primero es la preparación de tu perfil como estudiante, la exploración de las diferentes opciones de universidades, las solicitudes de admisión, te acompañamos en cómo es que lo tienes que hacer, la búsqueda de los financiamientos y al final se te orienta para la partida al país destino. Las personas que cursan el proyecto de FUNED Maestrías, de Líderes en Desarrollo, les digo, es completamente gratuito y va principalmente dirigido a jóvenes que vienen de escuelas públicas o privadas con beca por necesidad económica, porque como les digo, no tiene ningún costo. Ahora vamos a hablar de FUNED Maestrías, que es nuestro segundo programa y es el que se puede conjuntar con lo que es Juventudes y su beca de talentos de exportación. FUNED Maestrías es un apoyo que se brinda, es un financiamiento en dólares que va desde los 5,000 hasta los 30,000 dólares. De este total que se les otorga, el 10% se considera una beca a fondo perdido y el 90% es lo que se tendrá que devolver una vez terminada de estudiar la maestría. A diferencia de otros proyectos de financiamiento o de crédito, con nosotros no tienen que pagar nada mientras estudian, sino que lo pueden hacer una vez que terminaste de estudiar. Tienes un periodo de gracia de 6 meses y después 5 años para pagar. Y también tenemos una tasa de interés bastante amigable del 7.95% mensual. Los requisitos son muy básicos: tener ciudadanía mexicana, excelencia académica, y dominio del inglés. ¿Por qué? Porque como ya lo vieron en la presentación de Laura, la mayoría de las universidades les piden el TOEFL o el IELTS, perdón.
su carta de aceptación incondicional también de una universidad top 200 o de un programa top 100, que puede suceder, como ya vimos, con Australia tenemos convenio con 12 universidades que forman parte de este top 200, pero si alguna de las otras universidades que se encuentran en Australia no forma parte de este ranking, nos lo pueden comentar, lo podemos revisar y entonces podemos ver si pueden ser apoyados también mientras el programa sea de calidad, eh, con algún tipo de financiamiento. Es algo que se podría ver. Se les pide que tengan un año de experiencia laboral comprobable y un buen historial crediticio, así como un aval menor a 65 años con un bien inmueble, comprobante de ingreso y buen historial. También se les pide que tengan ya su carta de aceptación, su solicitud y expediente. Este es nuestro proceso, perdón. Primero, para empezar, necesitan tener la carta de aceptación antes de iniciar un proceso con FUNED Maestrías. Deben llenar la solicitud y su expediente, se hace una preevaluación, pasan a un proceso de entrevista y ahí finalmente se les dice si fueron autorizados o no para recibir este financiamiento. Después de la autorización viene la firma del contrato pagaré. Se les asignan los recursos que, como ya les decía, son de $5,000 a $30,000, por lo que viene muy bien que se pueda complementar con lo que ofrece en este caso Juventudes. Les decía, tienen un periodo de 6 meses de gracia una vez que terminan de estudiar y con lo que ustedes reembolsan, pues pueden, o más bien becan a otro alumno. Tenemos más de 115 convenios con diferentes universidades alrededor del mundo, pero ahorita me quiero enfocar en que podamos revisar las que están con Australia. Voy a dejar de compartir. No las voy a decir todas, solamente les quiero compartir algunas de ellas para que conozcan más o menos los beneficios. Y en este caso, tenemos, por ejemplo, que con la Universidad Tecnológica de Sydney nos regalan 5 becas del 100% en temas de tuition fees, o sea, de colegiaturas. Y en las demás tenemos becas que van desde el 15 hasta el 20%. Esto lo pueden ustedes revisar en nuestra página de internet, que ya Lau les había compartido el link, pero si no, igualmente yo también se los comparto en el chat para que lo puedan ver y ya los mandé directamente a los convenios con universidades que tenemos en Australia. Ya lo tienen ahí. Y puedan ver cuáles son los beneficios que pueden obtener y que puedan compararlos también con los que ofrece Juventudes para cuando hagan su aplicación. Y si ustedes mencionan que van con los dos proyectos, a lo mejor les pueden decir que pueden aplicar solamente para un beneficio, ya sea el que ofrece Juventudes o el que ofrece FUNED, y decidan el que más les convenga, como también ya Laura les había compartido. Y pues bueno, básicamente, muy rápidamente, esto sería todo lo que yo les tendría que compartir en este caso de FUNED, para que lo tengan ustedes a consideración. Y vamos a pasar ahora, si están de acuerdo, mis compañeras, a la ronda de preguntas y respuestas. Hay preguntas en el chat, entonces voy a empezar por esas. Y si alguien tiene alguna o quiere hacer alguna pregunta con su micrófono, nos levanta la mano y después seguimos con ustedes. Voy a empezar a revisar. Algunas ya las hemos contestado o ya las han contestado. Esas las voy a omitir. Si no les quedó claro, la pueden volver a hacer en el chat y con gusto las leemos. La primera sería, ¿quiénes pueden ser candidatos a estudiar una maestría en Australia? Ok, pues en primera instancia diría que personas que ya hayan terminado su licenciatura o que estén por terminarla, porque justo como platicaba la parte de los requisitos es que cuenten precisamente con su título, con su Cardex. También es indispensable que hablen inglés. Por ahí vi una pregunta sobre si era indispensable. Y sí, al ser Australia un país de habla inglesa, ese es uno de los requisitos. Entonces, nosotros, al ser estudiantes cuya primera lengua no es la lengua inglesa, necesitamos tener un certificado de idioma, que les digo, los más comunes son el IELTS, el TOEFL, el PTE, por ejemplo, y generalmente piden un nivel entre un B2 y C1, que normalmente son alrededor de 6.5 de calificación en el IELTS, con ninguna banda menor a 6, más o menos. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es si hay oportunidades de trabajo y posibilidades de quedarse a trabajar una vez acabada la maestría.
Sí es posible, solamente que para eso a fuerza tienen que estudiar una maestría de 2 años de duración y al momento de terminar la maestría tienen que ser menores de 35 años. Entonces, es bien importante estas dos condiciones y que al mismo tiempo la profesión, más bien la maestría que ustedes hayan estudiado, ayuda mucho que esté dentro de las listas de profesiones más demandadas. Entonces, por ejemplo, todo lo relacionado a educación. Por ejemplo, en Australia no hay suficientes profesores, entonces es un área en la que si tú estudias una maestría de 2 años, tienes menos de 35 años al terminar, justamente pues al ser un área que se está buscando de manera tan activa, van a tener mucho más éxito, por ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ya Lau Gómez nos compartía desde Juventudes, pues cuáles eran las restricciones, ¿no? En caso de, se pueden quedar, pero si reciben el apoyo de Juventudes tendrían que pagar el 50% restante, o si regresan a Guanajuato, pues ya no tendrían que pagar ese 50% restante, que es un gran beneficio. No sé si quieres complementar algo más, Lau Gómez. No, creo que eso, nada más recordar que es muy importante tener la trayectoria como previa a su aplicación para que el comité pues crea que sí son candidatos potenciales para hacer un proyecto si es que deciden hacerlo a su retorno. Perfecto, muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta va para Lau Díaz. ¿Sigue existiendo la beca Destination Australia Scholarship? No, lamentablemente esa beca a partir del comienzo de este año fiscal, que fue en julio, dejó de existir. Sin embargo, les animo, además de los convenios que tiene FUNED y Juventudes, que le echen un ojo a las universidades que sean de su preferencia. Siempre existen becas parciales. En el caso de los doctorados es mucho más común que haya becas completas para que precisamente pues, puedan hacer este análisis de saber pues, qué beca les conviene más y qué apoyos podrían complementar. Perfecto, muchísimas gracias. Lau, nos preguntan también, Lau Díaz, si cuentan con un catálogo de peritos para poder traducir los documentos o a dónde nos acercamos para hacerlo. Sí, me parece que en la página de la Embajada de Australia existe una sección de peritos y si no, también te puedes acercar, por ejemplo, en la página de la Embajada Británica, ellos también tienen sus listados, entonces siempre tienen que ser peritos pues acreditados aquí en México quienes les hagan las traducciones. Muy bien. Lau Díaz, dentro de la visa de estudiante, ¿sí puedo meter a mi pareja aunque no estemos casados? Sí, sí puedes. De hecho, esta es una muy buena pregunta. Eh, las estudiantes internacionales en Australia pueden llevar a sus esposos o a sus parejas, que en este caso le llamamos pareja de facto, y uno de los beneficios es que tu pareja puede trabajar a tiempo completo mientras tú estás estudiando tu maestría. Perfecto, muchísimas gracias. Silvia Villa nos pregunta si su hija puede concursar. Supongo que te refieres, Silvia Villa, a la beca de talentos de exportación de Juventudes. Igual si nos puedes aclarar por ahí más o menos si es para ella Sí, y qué edad tiene. sí, Ah, lo que sí, pasa es que ella quiere hacer una maestría, aunque ya tiene una maestría y bueno, viendo que hay como requisitos de que sean como, que tengan como ciertos talentos, no sé qué, reconocimientos, y ella fue pues primer lugar tanto en su generación, tanto de licenciatura en contabilidad como de su maestría en fiscal. Entonces, ella quiere hacer una maestría en el extranjero y entonces, pero es en el área contable. Entonces, ujú. pero yo no me inscribiría, más bien ella es la que quiere hacer una maestría. Ok, perfecto. Silvia, ¿radican en el estado de Guanajuato? Sí, ella es nacida aquí. Ah, ok. Pues te dejo la que conteste. Mándeme. Gracias. En ese caso no habría ningún problema, solo sería cuestión de que lleven a cabo el proceso de aplicación con la universidad que ustedes deseen y una vez que hayan, bueno, pues, en la convocatoria ya les dejé de hecho el link tanto a la página de Juventudes como a la de la convocatoria de talentos de exportación para que puedan revisar específicamente los requisitos y pues todo lo que viene ahí para que puedan enviar todos sus documentos. Igual, si en este tiempo
falta para que aplique, se involucra en proyectos de voluntariado o es parte de consejos municipales o sociales, cualquier cosa, eso también cuenta como trayectoria social. No o certificaciones, participación en otros proyectos que sean altruistas. Incluso si si forma parte de organización de eventos como, no sé, el Festival Cervantino, que haya sido voluntariado, o del GIF, del Festival de Cine de Guanajuato. Cualquiera de esas actividades también es considerado como trayectoria social, solo para que lo tengan en cuenta y preparen bien su expediente. Muchísimas gracias, Lau. Igual les voy a pedir a mis compañeras Lauras si me Perdón, pueden... Sí. no sé si solamente a mí se me cortó, pero no se escuchó totalmente lo que dijo Laura, se le cortaba. Bueno, al menos a lo mejor soy yo la de mi sala, a lo mejor es mi internet. No te preocupes, Silvia. Igual Laura comentaba que sí es posible que concurse, bueno, que participe y que sería importante que se pudiera involucrar en temas sociales en este periodo de tiempo que tiene, en lo que aplica para que pueda engrosar sus posibilidades de ser beneficiada. Igual decía que les voy a pedir a mis compañeras Lauras si me comparten sus presentaciones para podérselas hacer llegar a los participantes de esta sesión y tengan la información a la mano porque es otra de las preguntas que nos hacen. Claro La que sí, sí. muchísimas gracias. La siguiente es, dice Yaisai Martínez. Ustedes nos pueden ayudar desde el trámite con la universidad. Yaisai, nada más si nos puedes compartir a quién va dirigida la pregunta y ahorita te damos respuesta. ¿FUNED Maestrías es compatible con becas CONACYT o financiamiento de FIDER? Sí, pues somos compatibles con cualquier tipo de financiamiento que ustedes deseen obtener o beca, no hay ningún problema. Nosotros, de hecho, tenemos una convocatoria que es CONACYT FUNED, que también luego llegamos a lanzar, y el financiamiento de FIDER, la mayoría de los que aplican con nosotros también aplican con ellos, entonces no hay ningún problema. FUNED Maestría se aplica en áreas de salud, en específico en nutrición. No, en esta ocasión estamos trabajando solamente con áreas económico-administrativas principalmente. ¿Qué puntaje de TOEFL es el que solicitan? Supongo que eso depende de las universidades, pero Lau, no sé si tú tengas algún Sí, referente. depende de la universidad y depende de lo que quieras estudiar. Naturalmente, si vas a una maestría en literatura aplicada o en traducción, el puntaje que te van a pedir va a ser mayor, pero como les decía, siempre es un estándar entre un B2 y un C1. Para eso les recomiendo que ya que tengan la maestría a la que ustedes quieran aplicar, revisen los requisitos específicos. Excelente. Eso sí es muy, muy cierto, porque cada universidad tiene requisitos diferentes. Entonces, para que los tengan en consideración. La siguiente pregunta es si hay oportunidades para estudiar una maestría de negocios y ofertas de trabajo. Sí, claro, de hecho, la mayoría de estudiantes mexicanos van a maestrías o estudios en el área de negocios, entonces en el buscador de estudiaaustralia.gov.au, ese es un muy buen primer paso dependiendo de lo que quieras hacer tu maestría en esta área. Ahorita les pongo el link. Muchísimas gracias. Y Lau, también te preguntan si se requiere apostillar los Me parece que no, que con la traducción nada más es suficiente, pero pues aquí sería importante revisar, volvemos a lo mismo, con cada universidad directamente. Así es, muchísimas gracias. Luis Cobian nos pregunta, ¿para qué fecha se inicia la beca? Supongo que es la de Juventudes, entonces Laura, si nos quieres compartir. Claro que sí. La beca, bueno, el financiamiento de juventudes empieza sus aplicaciones en junio generalmente y se abre solo una vez al año. Entonces, este año pues ya no se aceptan más solicitudes, pero puedes empezar a trabajar en tu perfil para que el año que viene, en junio, antes de junio, ya tengas todo listo. Perfecto, muchísimas gracias. Y solo por si acaso se trataba del financiamiento de FUNED,
Te comparto que nuestra convocatoria está abierta de marzo a, bueno, o sea, ahorita está abierta desde marzo y cierra más o menos a mediados de octubre y cada año es igual. La siguiente es Lau Díaz. ¿Qué documentos se necesitan para comprobar la pareja de facto? No encontré nada en las páginas oficiales. Si nos puedes compartir algún enlace. Justo les puse abajo la información sobre el visado de estudiantes, el visado número 500, y en general lo que te van a pedir es comprobar la relación, por ejemplo, estados de cuenta en los que la dirección donde viven sea la misma, fotos, alguna otra evidencia. Allí en el link encuentras toda la información, así como los requisitos financieros, si es que vas con un dependiente económico. Muchísimas gracias, Lau. Y bueno, ya Yaisai Martínez nos dice que si alguno de nosotros los pueden ayudar desde el principio del trámite hasta ya la aceptación de la universidad. En el caso específico de FUNED, si pertenecen al programa de líderes en desarrollo, sí, ahí se les acompaña en todo este proceso. Si no eres parte de este programa y quieres ser parte y cumples con los requisitos, a partir del próximo año te puedes inscribir para que te puedan acompañar. No sé si en el caso de Juventudes y de Study Australia tienen algún programa de acompañamiento. Nosotros no tenemos ningún programa de acompañamiento, nos enfocamos a dar la información más general, pero si quisieras acompañamiento, te recomendaría que hablaras con alguna agente educativo, que son quienes los llevan a lo largo de todo el proceso. Muchísimas gracias. Y Lau Gómez, ¿Juventudes GTO solo es para nacidos o residentes del estado de Guanajuato? Así es, al momento de que apliques, si no naciste en Guanajuato, necesitas haber tenido una residencia mínima de 2 años a partir de la fecha de aplicación. Entonces, si estudiaste, por ejemplo, la universidad, pero luego ya te fuiste a otro estado y no eres residente de Guanajuato, pues no vas a poder comprobar esos 2 años mínimo al momento de aplicar. Entonces, es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Sí, muchísimas gracias, Lau. Entonces ya saben, Guanajuato el mejor lugar para vivir. No es cierto. Seguimos con la siguiente pregunta y es, para mí, cuando menciono 5 tuition fees scholarships, ¿es beca completa? Sí, es beca completa en tema de colegiatura. En esta universidad específicamente, como les mencioné, que es el Instituto Tecnológico de Sydney, en ella ofrece 5 becas completas, pero tendrán que considerar los gastos de vivienda, manutención, etcétera. Esos no los cubre, solamente el tema de la colegiatura. Y los invito nuevamente, les puse el link en el chat para que puedan revisar los diferentes convenios que tenemos con las 12 universidades con las que trabajamos en Australia y puedan ver qué beneficios se pueden obtener, así como con Juventudes que también tienen por ahí algunos convenios establecidos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? El chat ya no, pero no sé. Aquí está. Otra duda, Lau. Si me voy con pareja, ¿también es posible aplicar para quedarme después de la maestría en Australia? Mira, si tú te vas y estudias, vuelvo a lo mismo, la maestría de 2 años de duración, tienes menos de 35 años, puedes aplicar una visa de postestudios que te va a permitir quedarte hasta 2 años en Australia. Sin embargo, él va a tener que hacer otro trámite migratorio distinto. No, no es una, no es, digamos, imposible quedarse en Australia. Sin embargo, recuerden que pues el objetivo primario siempre es que vayan a estudiar, ¿no? O sea, siempre el objetivo primario tampoco es ir a trabajar, sino el objetivo primario es que vayan ustedes a estudiar. Ujú. Muchas gracias. Y otra pregunta para ti, Lau Díaz, es si hay algún agente educativo que puedas recomendar. Sí, claro, de hecho les puedo poner en el chat algunas recomendaciones de agencias que están en todo el país para que los puedan contactar. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer ya sea por el chat o con su micrófono? Mencionaron que es necesario comprobante de ingresos, sin embargo fui estudiante y solo me dediqué a ello. ¿Habría algún problema? Lau Gómez. Sí. No habría ningún problema. Obviamente el comprobante de ingreso sería de pues tus papás o tus tutores con quien hayas estado viviendo. Esto es para
que el comité tenga una idea de la necesidad económica del, del préstamo que nosotros les vamos a otorgar. Realmente no es como otra cosa más que eso. Entonces sí, sin ningún problema. Si quieres, te puedes meter al link que les compartí de talentos de exportación para que ahí puedas checar un poquito de los documentos y los específicos que se requieren en cada documento para que puedan ir preparando qué es lo que se necesita. Ujú. Muchas gracias. Y en el caso de FUNED también es indispensable el tema del comprobante de ingresos porque como se trata de un financiamiento, pues tienen que comprobar una que van a tener la posibilidad económica de pagarlo y de sostenerse mientras estén allá. Y la otra, si es uno de nuestros requisitos, yo les voy a decir la siguiente pregunta que nos hace Cecilia, que dice, y además de la beca de matrícula, ¿se puede buscar una beca adicional para gastos personales o bien tienen algún apoyo de facilitar la contratación en algún empleo? Bueno, en el caso de FUNED, eh, la- el apoyo que se entrega de los 5 a los $30,000 se puede utilizar tanto para matrícula como para el tema de vivienda, manutención, etcétera. El estudiante decide en qué usa el recurso. Lo importante es que lo devuelvan cuando lo tengan que devolver. No sé, en el caso de Juventudes, si nos puedes compartir, Lau Gómez. Claro, es igual, se puede utilizar para los gastos que ustedes necesiten. Justo en el otro documento que es el comprobante de gastos o de manutención que van a tener en su experiencia, es necesario que tengan estos cálculos porque así también el comité se da una idea de cómo van a estar utilizando el dinero. Es muy importante mencionar que este programa de talentos de exportación no es restrictivo, es decir, pueden tener otros apoyos, tanto becas como financiamientos de cualquier institución a la que ustedes decidan acudir, o si son acreedores de una beca de gobierno federal en México, en Australia, estatal en Australia, lo que ustedes quieran, no habría ningún problema también. Gracias. Y Lau Díaz, ¿hay algún apoyo para facilitar la contratación en algún empleo? Mira, en realidad las universidades todos tienen centros de carrera, entonces ahí te pueden ayudar a posicionar y como les platicaba, en las ciudades tenemos centros de apoyo a estudiantes internacionales, entonces ahí mismo te pueden ayudar, por ejemplo, a adaptar tu CV a la manera australiana y en realidad encontrar empleos que sean casuales, les llamamos, como trabajar en tiendas, restaurantes, sobre todo en los sectores de hospitalidad y de servicios no es nada difícil porque es algo que los estudiantes hacen todo el tiempo. Entonces, además, al ser trabajos que son un poco más sencillos, digamos, eso te permite también continuar enfocándote en tus estudios y en hacerlo mientras estás estudiando o en tu tiempo de vacaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan, bueno, si les podemos mandar la grabación. Sí, Oscar, sí se les vamos a, bueno, si perteneces a el programa de líderes en desarrollo, lo van a subir a su plataforma. Si no perteneces al programa de líderes en desarrollo, por ahí en el chat les acabo de poner mi correo electrónico para que me la puedas solicitar y te la puedo hacer llegar con muchísimo gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, actualmente estoy en mi último semestre de universidad. Entonces, mi pregunta es, para aplicar, por ejemplo, el siguiente año, ¿ocupo tener o demostrar que mi título está en proceso si, por ejemplo, no me lo han dado para en ese entonces? ¿O cómo podría ser el caso? Sí, en Perfecto, ese sí. caso necesitas una carta de tu universidad que tu título esté en proceso. Sin embargo, para que la universidad te acepte de manera incondicional, vas a tener que presentar tu título. O sea, no vas a poder comenzar tu maestría sin antes ya tener el título. Ok, muchas gracias. Sí, perfecto. Y como para, tanto para Juventudes como para FUNED, la carta de aceptación es un requisito, pues entonces sí tendrías que cumplir primero ese tema del título. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Parece ser que no.
Entonces, pues si gustan, hacemos nuestro cierre. Laura Díaz, si quieres algunas palabras de despedida. Claro, pues primero agradecerte muchísimo a ti, Antonio, y agradecer a Lau por la disposición para esta sesión. Muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron y nos regalaron un poquito más de una hora de su tiempo. Y bueno, espero que justamente encuentren en Australia su próximo destino de estudios y que puedan aprovechar de estos apoyos tan increíbles que están de parte de FUNED y de Juventudes GTO. Muchísimas gracias, Lau. Y Laura Gómez. Las Laus. Pues igual, agradeciéndote, Antonio, por el espacio y también a mi tocaya por conectarnos y crear esta oportunidad. Espero que a más de una y de uno le parezca muy interesante llevar a cabo sus estudios específicamente en Australia. Juventudes en específico también está trabajando en ampliar la oferta de becas que tenemos en Australia porque es un destino muy amigable para los extranjeros y que ofrece un sistema de apoyo muy bueno. Entonces, pues ojalá que se atrevan a ir y que preparen todos sus documentos para que los acepten tanto las universidades como FUNED y Juventudes. Aquí estamos para ayudarles en lo que se pueda. Perfecto, pues de mi parte nada más agradecer ahora yo a mis compañeras las Lauras por este espacio. Em, Afortunadamente hemos tenido en el estado de Guanajuato muy buena colaboración y sinergia con las dos instituciones, tanto con Estudio Australia como con Juventudes, y esto nos permite traer más oportunidades, no solo para los chicos de Guanajuato, con Estudio Australia, ya lo vimos que es para cualquier persona, pero con Juventudes sí, para las juventudes de nuestro estado que tengan mejores oportunidades y puedan aprovechar de verdad estos espacios de reflexión, de compartir y de preguntar todas las dudas que tengan, porque sabemos que Australia a lo mejor no es la primera opción para muchas personas, como ya lo habíamos platicado anteriormente, pero qué bueno que podamos tener estas ventanas de oportunidad donde nos puedan compartir más y podamos aprovechar las oportunidades de estudiar en Australia por un lado y de aprovechar las oportunidades que ofrece, por ejemplo, instituciones como son Juventudes o como somos FUNED. Igual si no son del estado de Guanajuato, pues pueden buscar en su estado si existe alguna posibilidad u opción que les permita acceder a algún tipo de estos beneficios. Y si no, pues ya saben, siempre se pueden mudar a Guanajuato. Bienvenidos son. Muchísimas gracias a todas y todos por su tiempo, por habernos acompañado durante esta hora y 14 minutos. Vamos a estarles compartiendo la información con muchísimo gusto a todas las personas que participaron y nos acompañaron y esperamos verles pronto en algún otro webinar. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, bonita noche. Bye a todos.